8:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la señora ministra de Educación, doctora Alegría Crespo, conocedora del tema educativo. Lo hemos invitado. Vamos a derogar a los años, porque antes la invitábamos sobre temas educativos. Hoy lo vamos a hacer ya desde el despacho del Ministerio de Educación. Quisiera empezar con el tema de coyuntura, el inicio del año escolar en la región Sierra y región amazónica ecuatoriana. ¿Cuáles han sido las disposiciones? ¿Cómo se arranca este nuevo ciclo escolar? ¿Qué ha pasado con las inserciones curriculares? Señora ministra, muy buen día. Muy buenos días Miguel, y a todos los radioescuchas de Radio Democracia. Sin duda el inicio de año Sierra Amazonía 2024-2025 viene con inserciones curriculares, viene con una mirada muy potente sobre los valores a retomar en el Ecuador. Viene con 4 meses y medio de gestión desde que soy ministra de Educación a partir del 22 de abril del 2024 y con una mayor organización de la cartera de Estado, posiblemente más sensible, tomando en cuenta que también salud y educación abarcan las necesidades prioritarias de nuestra ciudadanía. Con esta mirada y con esa responsabilidad que nos caracteriza, hemos decidido, en primer lugar, precautelar la seguridad. La seguridad es esencial. Esto abarca el programa de comunidades educativas seguras y protectoras junto al Ministerio de Interior, la Policía Nacional y, por supuesto, cooperación nacional e internacional. Hemos tenido patrullaje, seguimiento permanente a través del centro de monitoreo y precautelando que los riesgos antrópicos sean minimizados realmente a un componente mínimo y en ese sentido estamos tranquilos y con mucha organización. Ahora bien, sí es importante recalcar que los incendios forestales que se han suscitado lastimosamente por el clima y también por la mala intención, nos ha llevado a tomar la decisión de tener un plan de continuidad educativa sectorizado en modalidad no presencial en 32 instituciones que realmente sí presentan afectaciones por la calidad del aire y porque la caída del material particulado debido a los incendios no hace que sea la situación ideal para nuestra comunidad educativa. Tomando en cuenta estos elementos, me dispongo a contarle sobre nuestras inserciones curriculares que dan una mirada muy esperanzadora para la educación del país. Antes de ir a la inserción curricular, esta disposición de coyuntura, efectivamente, por los incendios, esto causa problemas en general al ser humano, problemas bronquiales. ¿Cuáles han sido las disposiciones? ¿Qué instituciones educativas no están en presencial y cuáles están en línea? Bueno, las que están afectadas y están cerca de las parroquias de Calderón, Eloy Alfaro, en Tumbaco, Pifo, definitivamente se ha tomado esa decisión. En Calderón tenemos 2, en Eloy Alfaro 3, al norte tenemos 10 instituciones y cerca de Tumbaco 17, por la calidad del aire, como le comento. Sin duda, lo que deseamos es mantener el proyecto educativo y la continuidad educativa. Por tanto, no es que no hay clases, sino que se mantienen de manera no presencial. Ahora bien, el resto de instituciones continúan normalmente sus jornadas. Y esto es con disposiciones del COE nacional, por supuesto, y nuestra Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, que mide la calidad del aire con estudios especializados para determinar estas decisiones. Claro, aunque antier y ayer pudimos ver la propagación con el fuerte viento en Quito, el humo, que no solo en las zonas donde se ha suspendido, sino en otras zonas, incluso zonas del Valle de los Chillos y hacia el sur del país. Y por eso mismo, Miguel, hemos decidido, estamos
seguimiento e investigación permanente. Al día miércoles, pues eran 22 de instituciones educativas. Ayer se tomó la decisión de aumentar en 10 adicionales y si es necesario, esperemos pues que las condiciones climáticas favorezcan esta situación, pero sin duda, como usted bien lo menciona, los vientos en la zona del Distrito Metropolitano de Quito y alrededores no están favoreciendo, así que pues seguiremos tomando las decisiones de manera responsable y técnica. Señora ministra, usted ha hablado de las nuevas inserciones curriculares. ¿Qué implica esas nuevas inserciones curriculares? Mire, Miguel, nosotros desde una mirada pues muy responsable, técnica, basada en fundamentos, en data, en pilotajes importantes, nos interesa sobremanera a algún momento dado, a mediano plazo, hacer una reforma curricular. Pero sin duda, tomando en cuenta que han existido 6 reformas curriculares en los últimos 10 años del ministerio y pues que definitivamente al no haber sido óptimas, digamos así, y han requerido otro cambio, pues desorganizan el Sistema Nacional de Educación en lugar de darle esa fuerza. Por lo pronto, entonces, tomando en cuenta esta consideración, hemos decidido de una manera técnica, fundamental y con las necesidades de la educación, digamos, del siglo XXI, hacer 5 inserciones importantes basadas en resultados de evaluaciones y también en un clamor social, como corresponde a cívica, ética e integridad, que se retoma después de 28 años que fue pues extraída esta materia del currículo nacional. Nosotros hemos visto con especial importancia que estamos normalizando una sociedad antivalores y que desde la escuela y el Ministerio de Educación sí nos corresponde retomar los conceptos y prácticas elementales de la buena ciudadanía, de que nuestros estudiantes conozcan los símbolos patrios, los respeten, conozcan de qué se trata la Constitución, conozcan sus deberes y derechos, las funciones de la Asamblea, digamos, de los poderes del Estado, y pues realmente tengan identidad nacional y se hable de valores. De esta manera, pues, vamos preparando a los estudiantes no solo a ser buenos bachilleres, sino buenos ciudadanos, en una época en la cual posiblemente todo está permitido y normalizado, y pues vamos a ponerle rienda corta y sobre todo un buen direccionamiento. Esto entra como una materia dentro de la malla curricular, que es cívica, ética y acompañamiento integral, en el cual se tratan distintos temas de relevancia. Además, se fomenta con el momento cívico a nivel nacional y todas las instituciones pues tendrán un momento solemne donde se entonen las notas del himno nacional, del himno de su ciudad, ¿sí? Y pues también del himno institucional en caso de tenerlo, y se hable de un valor en especial. En este mes estamos pues compartiendo prácticas desde los estudiantes y docentes sobre el respeto, ¿sí? Y de esta manera, pues también hacer conciencia y que lleven a sus casas lo que están aprendiendo en la escuela para que haya estos diálogos con la familia, que es absolutamente corresponsable. Por otro lado, tenemos 4 inserciones adicionales. Una es de educación financiera, para tener una relación más amigable, pues, y más familiar con el dinero, saber sobre ahorros, sobre inversión, sobre deudas, impuestos, y pues así ir generando mentes que sepan cómo manejar el dinero y los emprendimientos y pues pagar sus impuestos y buenos ciudadanos a través de la educación financiera. Tenemos a la educación socioemocional, que viene con mucha necesidad, tomando en cuenta que hemos pasado una pandemia, vivimos crisis distintas y de diversa índole en el país, y esto afecta sin duda a la psiquis del ser humano. Por tanto, los niveles de ansiedad, depresión, los casos pues de ideación suicida, de autolesión, se han fomentado. Para el 2030 la OMS pues estipula que la mayor causa de muerte será el suicidio. Entonces, si no tratamos nosotros los temas, digamos, emocionales, psicológicos, de una manera muy responsable, no estamos dando esa puerta y esa bandeja para que los estudiantes sepan cómo responder ante sus distintos momentos, crisis, sensaciones, sentimientos,
y encuentros con los demás, que es muy importante. Y de esta manera, pues también nuestra mirada es de tener o realmente pues tener cero tolerancia al bullying, que realmente pues es una problemática social a nivel general, se puede decir, pero a nosotros nos interesan las instituciones educativas y pues darles las herramientas. También tenemos educación para el desarrollo sostenible con miras a tratar los 17 ODS, ir hacia un mundo mejor, ir hacia un mundo que no solamente cuidemos más el medio ambiente frente al cambio climático y a todo lo que el ser humano genera, sino hacia una equidad de género, educación de calidad, trabajo digno. Es decir, dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos y pensar en un mundo a futuro desde la mirada de la niñez, la adolescencia, para cuando ellos sean adultos, pues esté bien, esté mejor de lo que está en las condiciones que está el mundo, una mirada de sostenibilidad. Y pues finalmente la educación vial, que viene con la necesidad imperiosa de estar presente, puesto que la segunda causa de muertes en nuestro país es por los accidentes de tránsito. Esto requiere entonces formar ciudadanos que sepan cómo comportarse adecuadamente como transeúntes, como conductores, tener realmente las reglas y las normas de tránsito muy claras para bajar esta tasa que realmente nos alarma y debemos pues tomar medidas importantes. Muy importante es que vamos a desarrollar estos 5 temas, porque hay mora en el sistema educativo. Recuerdo que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, vigente desde agosto del 2008, con algunas reformas en el camino, le dio al sistema educativo 180 días, dice la ley, una disposición transitoria. Nunca se cumplió. Por eso es importante retomar esto. Pero quisiera tocar, antes de profundizar en los 5 ejes de esta nueva inserción curricular, el tema del uso de los celulares. Hemos visto en sociedades como europeas, en Estados Unidos, se está limitando hasta cierta edad, primero el uso del celular, siendo una herramienta importante, pero un niño, un adolescente, debe usar celulares. Como digo, en Europa se ha prohibido en algunos países el uso del celular en las aulas. Ahora vemos, por comodidad del padre, le entrega incluso un celular inteligente para que se comunique con la casa, pero a veces se hace mal uso de ese celular. ¿Cuál es la disposición en ese sentido? Bueno, en ese sentido estamos nuevamente evaluando esta decisión con miras a que sea pues una decisión que se tome con fundamentos. Desde la mirada de educadora que he tenido por más de 2 décadas, definitivamente, y he venido estudiando muchísimo los efectos del celular en el desarrollo humano. Y sin duda, como usted bien lo menciona, el celular es un instrumento de comunicación, una herramienta muy valiosa cuando se lo utiliza bien, cuando sirve para su fin principal, que es la comunicación, y sobre todo en temas de seguridad, pues debemos saber que es una herramienta que sí mantiene cerca a los padres de familia con sus hijos. Ahora bien, tenemos el grave problema de las redes sociales, de información que no es apta para un niño, niña o adolescente. En primer lugar, el celular, mientras más tarde se le dé a un chico, es mejor, porque debe tener criterio formado para poder discernir a qué está accediendo. Uno puede tener todos los filtros parentales, pero no van a ser suficientes para controlar la información a la cual accede el estudiante. Claro, si me permite, ministra, en Estados Unidos se decía que antes de los 16 años no se le debería dar un celular a un niño, a un adolescente. Y eso es lo ideal, Miguel. Sin embargo, no es la realidad. Y entonces, cuando lo llevan a la jornada escolar, lo sacan en medio de la clase, se distraen profundamente. Nadie puede estar concentrado si está viendo redes sociales y pues son muy entretenidas. Además, se ha detectado que el lapso o spam de atención dura lo que dura el movimiento de un pulgar. A los chicos les cuesta muchísimo más concentrarse, leer, poner atención. Esto repercute neurológicamente en que no se logra esta sinapsis de nuestras neuronas, interiorizando y pues
justamente cambiando o afectando de manera positiva en la neuroplasticidad de un cerebro humano. Y además, Child Fund tiene este estudio que es impactante, y es que 8 de cada 10 estudiantes sufren de acoso sexual a través de las redes sociales. Dígame usted entonces, ¿dónde están realmente los pros y contras? Tomando en cuenta estas evaluaciones que estamos realizando, bueno, el pro bien utilizado es comunicarse y pues realizar investigación pertinente. Sin embargo, un estudiante que no tiene el criterio formado todavía puede acceder a universos desconocidos y peligrosos. Además, estamos contemplando que pues esta medida sería durante la jornada escolar, es decir, al salir de la escuela y ya tienen que comunicarse, tendrán su celular. Nuevamente, lo estamos evaluando para llegar a la medida más democrática, más precisa y pues que beneficie a nuestra comunidad educativa. Claro, en esto hay que ser tajantes. Me parece bien, siendo una herramienta importante ahora, al menos en medio de la inseguridad que se vive. Por ejemplo, un mecanismo de adoptar como cuando uno va a una reunión importante, reservada de seguridad, le dice, por favor, deje su celular aquí. Usted no va a entrar a una reunión, en la presidencia de la República, por ejemplo, o qué decir en Estados Unidos. ¿Por qué no exigir, en eso sí ser tajantes, que los niños lleven el celular? Podrán usar al menos cuando salgan, pero que dejen, que no metan en sus mochilas a la clase, que es una distracción, como usted bien nos ha descrito. ¿Por qué no? Es decir, dejan todos los celulares antes de las clases. Puede ser una medida combinada. Puede ser una medida combinada, por eso queremos llegar a la fórmula, a la mejor fórmula, a la mejor decisión, y pues yo ya lo había instaurado como vicerrectora del colegio en el cual trabajaba, y sabe que fue fantástico. Al comienzo pudo haber causado cierta resistencia, sobre todo de los padres de familia. Pero luego nos agradecían porque realmente los chicos aprenden muchísimo mejor. Además, tendrán acceso a otros dispositivos tecnológicos en caso de tener ese beneficio donde se fomente la investigación, el manejo de herramientas digitales. Hay que tomar en cuenta que la tecnología sin duda es un insumo fantástico al 2024 y no podemos dejarlo de lado. Al contrario, utilizarlo de manera óptima y de manera beneficiosa, porque pues que la inseguridad también entra por los celulares. Estamos tomando esa decisión con miras a llegar a la mejor declaración posible en este aspecto. Sí, efectivamente, y hay que decirlo en el buen sentido, los padres a veces han sido cómplices y también descuidados frente al uso de estas herramientas tecnológicas. Ahora, ¿cuándo deciden esto? ¿Están en análisis? ¿En qué tiempo? ¿1 o 2 semanas? ¿Cómo se va a compaginar esto? Bueno, es un ministerio que ha accionado bastante eficientemente. Nosotros no tenemos tiempo que perder, como lo puede notar. Se han hecho cambios relevantes, se ha reorganizado en gran parte el ministerio, se han tomado decisiones tajantes con respecto a las autoridades, tanto zonales como distritales. Mire, la filosofía que yo tengo y tiene mi equipo es que no daremos paso al mínimo acto de corrupción en lo más mínimo, porque corrupción es corrupción y maltrato es maltrato. Entonces es una filosofía familiar, de vida, de profesión que comparto con mi equipo. Y pues hemos tomado decisiones muy importantes en 4 meses y medio. Por tanto, esta decisión de los celulares pues la estamos analizando y pues será una medida a corto plazo. No le quiero decir un tiempo para no fallar en ese tiempo, pero sí es una decisión que la estamos revisando con énfasis para sacar justamente un acuerdo que regule el acuerdo existente, que es el 070 sobre el Código de Convivencia, que salió en el 2014. Entonces son 10 años que no se ha actualizado ese acuerdo y pues daba libre albedrío, de alguna manera, libre decisión a las escuelas para tomar esta decisión. Pero estamos a 10 años después, donde se ven los estragos y efectos, que realmente perjudican a los estudiantes, y es nuestra responsabilidad tomarla lo antes posible. Dentro de los 5 ejes que usted nos ha descrito, que son muy importantes, el segundo decía educación financiera. Esto es fundamental,
en los niños para que entiendan, más allá de conocer la física, las matemáticas, los números, el saber invertir, es decir, dejar a los niños que salgan de la educación media conscientes de un problema, porque hoy, de acuerdo, revisábamos ayer datos bancarios y financieros, al menos 3 de cada 10 ecuatorianos que se endeudaron están en condiciones complejas, en cartera vencida, porque no supieron hacer bien las cosas. Y estamos hablando de gente de tercero o de cuarto nivel en el Ecuador. ¿Por qué no permitir? Sería fundamental que los niños, los adolescentes salgan de la educación media con un cabal conocimiento de la educación financiera, cómo invertir, por ejemplo, hacer una inversión productiva y no especulativa, no endeudarse si no hay respaldo para el pago, así sea diferido. ¿Cómo canalizar esto? Es muy importante porque pues hablamos con mucha soltura de emprendimiento, si se da cuenta. Pero ¿quién puede emprender si no sabe manejar bien el dinero? Hablamos de mucha responsabilidad tributaria, pero no hay el conocimiento adecuado. Entonces, nuevamente, nuestra responsabilidad es que tengan las herramientas desde inicial, desde que entran al sistema educativo hasta bachillerato, pues que ya salen con un conocimiento mucho más óptimo. ¿Cómo se lo hace? De manera transversal, es decir, no va a haber una materia que se llame educación financiera. La educación financiera va a estar inserta, por ejemplo, en matemáticas, haciendo buen uso de los problemas matemáticos para calcular, para saber cómo debo no sobreendeudarme, cómo debo tener ese bagaje o ese, digamos así, ese sustento económico para poder invertir. Esto se dará de manera transversal, como bien lo menciono, incluso en materias como estudios sociales, donde se hable la importancia del dinero y cómo ser buenos ciudadanos, qué son los impuestos, hacia dónde van los impuestos. Me explico. Entonces, de esa manera, pues se va tratando transversalmente en la malla curricular, permanentemente la educación financiera. También va dentro de justamente de materias como ciencias naturales. ¿Cuál es el efecto de los incendios forestales, por ejemplo, en este caso, de manera económica para el país? Que realmente tengan ese sentido del presupuesto estatal, del presupuesto público. ¿Cuánto, pues, cuesta una canasta básica en tu familia? ¿Sí? ¿Cómo debo ser muy consciente al consumir los productos en mi hogar? ¿Cómo puedo ahorrar la luz? Sí, porque esto tiene este costo. Es decir, abrirles la mente, porque al querer formarles de alguna manera lejanos del manejo financiero, no les damos las herramientas para ser realmente responsables, incluso de la economía familiar. Entonces va a estar, pues, va a ser un tratamiento transversal en las materias que corresponda. Ministra, es siendo importante el papel del maestro, sin dudar de sus capacidades. No sería bueno capacitarles a ellos si va a estar en todas las materias para que entiendan. Hay principios pero comunes que ni siquiera debieran llegar a la universidad, peor a un cuarto nivel. Uno no puede gastar, no puede egresar más de lo que ingresa al bolsillo. Sin embargo, no entienden muchos. Han salido estas herramientas, la tarjeta de crédito, que es importante, bien manejada, pero ¿cómo concienciar a los maestros para que primero ellos estén conscientes de la educación financiera y luego puedan impartir a los chicos? Bueno, es una excelente pregunta, Miguel, porque sin duda los maestros que han sido, yo he sido docente toda mi vida y sé lo que implica la buena docencia, y pues ellos tendrán por nuestra parte la capacitación permanente. En nuestros canales oficiales encontrarán las guías metodológicas que ya pues tienen las actividades incluso sugeridas y pues que damos nosotros como ideas para que ellos los puedan impartir dentro de sus sesiones de clase. Ahora bien, con esa mirada de responsabilidad hemos capacitado a miles de docentes. En la primera semana teníamos 10,000 docentes capacitados, debe ser ya el doble ahora, y nuestra accionar será durante todo este año lectivo, es decir, no es algo que uno capacita 2 semanas y luego lo suelta, no, al contrario, es una capacitación permanente.
Tenemos todos los martes, además, webinars con diálogos ciudadanos importantes que reflexionan sobre este particular. Pero además, el docente comprometido, fíjese usted, es aquel que lo toma, lee, es también autodidacta y nosotros les brindamos las herramientas para facilitar esta capacitación que será permanente durante este año lectivo para que tengan las herramientas y puedan saber cómo ponerlo de manera transversal, así como la educación financiera, la educación para el desarrollo sostenible, educación socioemocional y la educación vial. Sin duda son nuestros agentes protagonistas y confiamos en que se empapen y se apoderen de estas inserciones para que se puedan llevar a cabo de manera exitosa. Por tanto, tendremos una evaluación permanente con el INEVAL, por ejemplo, para ver cómo están nuestros docentes, porque lo que no se mide no existe, Miguel, y no podemos improvisar en educación. Queremos formar políticas públicas de largo alcance y eso requiere mucha tecnicidad y mucha investigación y pues también métrica. Claro, en definitiva lo que se quiere es que el Ecuador cuente con una dinámica de una educación de calidad. Porque hay que ser reales, lo que siempre repito, sin una educación de calidad no podemos soñar en un mejor país y en un país en desarrollo. El tercer tema, educación socioemocional, ¿qué implica? Vemos, hay muchos hogares que se han disuelto, niños que no tienen sus padres o viajaron al exterior en busca de trabajo. ¿Qué implica la educación socioemocional? Por supuesto, tomando en consideración las dinámicas particulares de cada familia, y todos tenemos dinámicas particulares familiares, todos los seres humanos. Lo importante es saber cómo manejarlas y cómo gestionar las emociones. La educación socioemocional fortalece las dimensiones cognitiva, intrapersonal e interpersonal del estudiantado mediante el desarrollo de competencias socioemocionales, desde saber manejar tus propios sentimientos a través de la autorregulación, saber manejar la frustración, saber manejar la tristeza, la pena, la ira, que son humanas, pero ni siquiera nos enseñan a detectar emociones acertadamente. Muchos docentes sí lo harán, otros tantos no. Entonces muchos chicos no saben lo que les pasa, a pesar de que sienten que no están bien. Entonces primero identificar qué me está sucediendo, poderlo gestionar de manera pues lo más, digamos así, racional posible para no generar más problemas, saber comunicar a mi docente o al DECE, el Departamento de Consejería Estudiantil, a quienes les estamos dando muchísima importancia. Desde el 2018 no se había hecho un nuevo proceso para psicólogos en las instituciones educativas y es una realidad que personalmente me preocupa mucho. Es decir, hay instituciones educativas que tienen un solo psicólogo para cientos de estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos sostener la salud mental, que es esencial para la educación de calidad, para aprender? También lo que busca la educación socioemocional es tener una aplicación preventiva que fomente factores de protección, tanto individual, escolar, familiar, contribuyendo así a la prevención de riesgos psicosociales. Muchos problemas en nuestro país se dan por riesgos antrópicos creados por el hombre. Entonces, si en casa reciben maltrato, piensan que esa es la dinámica, ¿no es cierto?, regular, y eso van a replicar en la escuela. Entonces, pues acá también, Miguel, es un llamado a la corresponsabilidad. Mire, los ecuatorianos somos expertos muchas veces en apuntar y en señalar y en juzgar, pero cuán responsables somos de lo que está sucediendo. Yo sí hago este llamado a las familias. La autocrítica en las familias, ¿no? ¿Qué están haciendo? Como personas, somos muy juzgadores y solemos quejarnos muchísimo, pero ¿qué estamos haciendo? Y esa fue una de las grandes razones por las cuales asumí este cargo público de semejante responsabilidad, porque decidí hacerlo para servir a mi país. Y aquí sí llamo a la corresponsabilidad social. A pesar de cualquier ideología política, estamos trabajando por mejorar el país en educación y los necesitamos a los padres, incluso si son padres separados. Mire, hay familias que pueden ser de alguna manera muy funcionales, con padres divorciados o separados,
¿sí? Entonces no se puede meter en una misma caja a todas las situaciones familiares. Lo único que se necesita es padres que dialoguen con sus hijos, que conozcan a sus hijos, que sepan por qué se encierra en el dormitorio, por qué no me está hablando, cómo puedo gestionar desde mi paternidad responsable esta situación que estamos atravesando. La educación de desarrollo sostenible también fundamental, concienciar pues, la preservación del agua. Hoy que vivimos el calentamiento global, el cambio climático, ¿cómo concienciar a los niños y niñas? Bueno, realmente las aristas del medio ambiente, del agua, de todo lo que implica nuestro planeta son importantísimas. Por supuesto, y mire, los chicos ahora, la generación Z, son muy conscientes del reciclaje, de la reutilización, por ejemplo, de cómo gestionar los desechos. Ellos incluso enseñan a los adultos cómo cuidar el agua. No permiten un grifo abierto porque están muy conscientes. Es decir, la educación sí cambia mentes y cambia comportamientos. Ahora, lo que va direccionada la educación para el desarrollo sostenible es para integrar de modo sistemático y transversal conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con el desarrollo sostenible en todas las áreas. Entonces, este enfoque pues busca fomentar que los estudiantes tengan una conciencia crítica, reflexiva, un pensamiento crítico de resolver problemas y evitarlos, y tener un compromiso activo con la sostenibilidad, abordando temas, por supuesto, como el cambio climático, como la conservación de recursos naturales, como la equidad social y la economía sostenible. Va mucho más allá del tema medioambiental, que es fundamental, pero también va un tema de respeto al prójimo, de respeto al docente, de dejar este mundo mejor y trabajar por esa razón. Entonces, si uno mira bien los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la educación para el desarrollo sostenible es formar un ser humano en su integridad, ¿no es cierto? Mente, cuerpo, acciones, palabras, relaciones, para que realmente toda esta formación pues vaya direccionado a tener grandes resultados y pues con la relación con el planeta, la relación con los otros, la relación con la paz, porque hemos normalizado demasiado la agresividad y pues jamás siquiera contestaré yo personalmente un insulto, porque solamente acrecientas un problema. Al contrario, con resultados vamos demostrando gestión, pero eso lo tienes que haber trabajado previamente para poder llegar a esta conclusión. El quinto y último punto de esta iniciación escolar es de educación vial. Decía que es una deuda pendiente del sistema educativo desde el año 2008 que rige la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. ¿Cómo concienciar sobre esto para que los chicos salgan de la educación media conocedores de la responsabilidad de un conductor? Por supuesto, no queremos que el perfil de salida de nuestros bachilleres contemple toda esta integración de las 5 inserciones. Y fíjese usted que si completan justamente el proyecto o el proceso de aprendizaje, pues estarán 15 años aprendiendo, desde los 3 años hasta los 18, probablemente. Imagínense en 15 años cómo podemos transformar positivamente. Entonces, si son proyectos que involucran esa responsabilidad, y no se trata del ministro de turno, se trata de una política de Estado debe ser, ¿no? ¿En qué año se va a impartir educación vial? ¿O va a ser aleatorio en todo? Pensamos ahora, el 2 de septiembre del 2024, pues hemos iniciado en el régimen Sierra Amazonía con estas inserciones, para los cuales tuvieron una capacitación previa a los docentes. Entonces, educación para la seguridad vial y la movilidad sostenible se basa en el enfoque de movilidad sostenible, el cual implica equilibrar las necesidades de transporte con la protección, por supuesto, del medio ambiente y el bienestar social. En este sentido, se enfatiza en la movilidad segura, que busca formar ciudadanos responsables y conscientes de los riesgos viales desde temprana edad. Ahora bien, lo estamos haciendo en alianza con la ANT, con la GIZ, incluso con distintos actores internacionales que han venido desde las Naciones Unidas, como John Todd, que está muy, muy involucrado en que esta materia y esta inserción curricular, sea óptima y formando justamente a buenos transeúntes, buenos conductores
y que haya una reducción notable y significativa en la tasa de muertes que son pues por causa de los accidentes de tránsito. ¿Esta materia se va a incluir en qué niveles? Es también transversal, por eso es importante la palabra transversalidad con estas 4 inserciones. La única materia que tendremos será cívica, ética e integridad, que viene como materia. El resto, educación socioemocional, financiera, vial y para el desarrollo sostenible van de manera transversal. Es decir, van en las distintas materias insertadas. Educación vial va muy bien, por ejemplo, con estudios sociales, ¿sí? Porque ahí se tratan estos temas, pero de manera permanente y con ejercicios, con actividades, para que realmente se vayan interiorizando de manera transversal, es decir, en las materias que puedan entrar. Pero se va a evaluar, vamos a concluir este diálogo con la señora ministra de Educación, Alegría Crespo, pero se va a evaluar esa transversalidad, porque a veces se suele decir, está en todo, pero está en nada. Es decir, partiendo... ¿De acuerdo? No. De acuerdo, y siendo docente, sea lo que se refiere. Ahora bien, nuevamente, lo que nosotros tenemos pues ya trabajando es una evaluación formativa constante, una evaluación permanente con grandes aliados que nos van a ayudar a evaluar y pues también un instrumento elemental y concreto es la planificación microcurricular, que pues nos da la pauta de esa planificación semanal. Está la planificación mesocurricular, que es más abarcativa de la unidad, ¿no es cierto? O de todo lo que se va a ver en 1 o 2 meses o en el trimestre, pero la planificación microcurricular es aquel punto de partida donde están ahí los objetivos, los logros de aprendizaje a alcanzar y pues las actividades que tienen como objetivos también transversalmente hablar sobre cómo debo cruzar la calle, hablando de inicial, por ejemplo, de los preescolares, hablando de cómo debo cruzar la calle y haciendo una actividad para eso. Pues lo debo cumplir, tener una evaluación formativa y nosotros desde el ministerio evaluar permanentemente si se está cumpliendo con el pilotaje adecuado para darle fuerza o pues modificar donde haya que hacer esa modificación. Pero esto requiere evaluación permanente por parte de los docentes hacia los docentes, ¿sí? Para ver cómo están llevando a cabo su labor, capacitación constante y pues las rectificaciones correspondientes en caso de necesitarlas para que se mantengan en nuestro Sistema Nacional de Educación de la manera más eficiente, Miguel. Los cambios que se introducen son importantes, pero la evaluación permite también ver el mejoramiento con esos cambios. Quiero comprometerle a la ministra de Educación, doctora Alegría Crespo, precisamente para seguir hablando, convencidos, como estoy desde hace tanto tiempo, si no cambia la educación, no podemos soñar en un país diferente. Esto parte por la conducta humana, por la conducta de uno. No podemos seguir haciendo lo mismo para esperar resultados diferentes. Le comprometo, ministra, a seguir hablando periódicamente de la educación. Comprometida con usted y sobre todo con educación del país. Este gran proyecto que tenemos de marcha. Muchas gracias, ministra. Muy amable, Alegría. Que vaya bien, muy amable. Muy amable. Bueno. La ministra de Educación, Alegría Crespo, y estos grandes desafíos que tiene el sistema educativo ecuatoriano. 8:42 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la ingeniera Rosa Fonseca, directora metropolitana de Regulación y Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Se dio a conocer la primera encuesta Comunicaliza con papeleta completa con los aspirantes a presidente de la República. El actual presidente Daniel Noboa aparece primero con el 32.4% de la preferencia electoral. En segundo lugar aparece la correísta Luisa González con 25.4%. En tercer lugar, Jan Topic con apenas el 6%.